Bienvenidos a Caracas. Hoy te invito a descubrir la Basílica de Santa Ana y Santa Teresa, mejor conocida como Santa Teresa, un tesoro arquitectónico y espiritual que se convierte en el epicentro de la devoción durante la Semana Santa, cuando cientos de miles de fieles veneran la emblemática imagen del Nazareno de San Pablo. Soy Esteban José y a través de mi mirada apasionada exploraremos no solo la magnificencia de este templo, sino también las conmovedoras historias de fe y tradición que lo rodean, revelando por qué la Basílica de Santa Teresa es mucho más que un simple edificio, es un símbolo vibrante de la esperanza y la cultura de Caracas. No te lo pierdas. ¿Sabías que la impresionante Basílica de Santa Teresa es uno de los templos más emblemáticos de Caracas? Fue erigida sobre las cenizas de la controvertida demolición de varios templos católicos ordenada por Antonio Guzmán Blanco. La iglesia de San Felipe Neri, un lugar de profunda devoción, fue destruida para dar paso a este nuevo símbolo de fe y resiliencia. Te llevaré a un viaje apasionante que no solo revela la belleza de esta basílica, sino que también nos sumerge en la historia fascinante y tumultuosa que la rodea. Al adentrarnos en la Basílica de Santa Teresa, es imposible no quedar asombrado por su elegante estilo neoclásico que se alza con orgullo en el corazón de Caracas, obra de Juan Hurtado Manrique. Sus torres campanarios, que parecen tocar el cielo, son solo un reflejo de la majestuosidad que se esconde en cada rincón de este edificio. Pero, ¿qué hay detrás de esta obra maestra? La historia de su construcción está impregnada de tensiones políticas y religiosas, marcadas por la conflictiva relación entre Antonio Guzmán Blanco y la Iglesia Católica. Este templo no solo fue erigido para adorar, sino también en medio de una lucha por la fe y la identidad. A medida que exploramos sus impresionantes fachadas y los materiales meticulosamente seleccionados, nos adentramos en un relato de lucha y transformación, revelando cómo en un tiempo de adversidades, la creación de la basílica se erige como un símbolo de esperanza y perseverancia. Vamos juntos a descubrirlo. Justo cuando creíamos que la Basílica de Santa Teresa era solo un monumento de fe y belleza, la historia nos sorprende con giros trágicos que la han marcado profundamente. El miércoles santo de 1902, un pánico colectivo se desató entre los fieles cuando, en medio de una celebración, un supuesto terremoto sacudió el templo, llevando a las personas a huir despavoridas, pensando que sus vidas estaban en peligro. Pero eso no es todo. En 1952, la basílica vivió otra tragedia en la que una estampida mortal cobró la vida de varios devotos que se aglomeraban para rendir homenaje al Nazareno. Estos eventos no solo conmovieron a la comunidad, sino que dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva de todos los que han amado y venerado este lugar. En medio de la belleza y la devoción, la basílica guarda secretos que revelan la fragilidad de la vida y la profundidad de la fe. Estos momentos oscuros aumentaron la relación de los caraqueños con este sagrado espacio. Y aquí es donde la historia de la Basílica Santa Teresa alcanza su punto más desgarrador. Fue la noche del miércoles santo de 1952, cuando el aire estaba impregnado de esperanza y devoción. Las velas parpadeaban y los fieles se reunían en un ambiente de fervor religioso hasta que, de repente, un grito desgarrador resonó en el templo. ¡Fuego! Este grito transformó la atmósfera de adoración en caos. En cuestión de segundos, el pánico se apoderó de la multitud y en una frenética estampida, 49 vidas se extinguieron de manera trágica, dejando a más de un centenar de heridos en el lugar. Imaginen ese momento. La fe, que una vez unía a todos en paz, ahora se convertía en terror. Las caras de los devotos, llenas de esperanza,
cambiaron a rostros de confusión y desesperación. Este incidente no solo devastó a las familias, sino que también dejó una huella indeleble en el alma del mismo templo, recordándonos con dureza lo frágil que puede ser la vida incluso en un lugar sagrado. La Basílica de Santa Teresa, emblemática de fe y resiliencia, ahora también lleva en su historia las cicatrices de este triste episodio, un recordatorio del poder del miedo y la fragilidad de la vida. Acompáñame a reflexionar sobre cómo este trágico suceso moldeó no solo el espíritu de la iglesia, sino también el de toda una comunidad. La tragedia de 1952 dejó una marca imborrable en la Basílica de Santa Teresa y en toda Venezuela, un evento cuyo misterio perdura hasta hoy, mientras que la dictadura de aquel entonces señalaba a la oposición. Otros simplemente la consideraban un accidente desgraciado. Sin embargo, a pesar de las sombras que han envuelto su historia, la basílica se mantiene firme como un símbolo de fe, resiliencia y unidad en la ciudad de Caracas. Este lugar, que ha visto tanto dolor como esperanza, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la comunidad puede encontrar la fuerza para levantarse y seguir adelante. Así, la basílica no solo es un templo de adoración, sino un testimonio de la tenacidad del espíritu humano frente a la adversidad, invitándonos a reflexionar sobre cómo estos eventos nos conectan y nos definen como sociedad. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través del legado de la Basílica de Santa Teresa, tanto como yo disfruté guiarte en este recorrido. Este emblemático templo, que encierra historias de fe y tragedia, merecen ser compartidos. Te invito a que difundas esta historia entre tus seres queridos, comentes tus impresiones y me cuentes qué aspectos de la basílica te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. También puedes seguirme en mis redes sociales para descubrir más datos fascinantes antes de que lleguen a YouTube. Si disfrutas de nuestro contenido y quieres apoyarnos a seguir creando historias emocionantes, consideras hacerlos a través de PayPal. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros, mientras seguimos explorando lo que la Basílica de Santa Teresa y otros lugares emblemáticos tienen para ofrecer.